el título de esta prédica es Cambia la historia. Dile al que está a tu lado, cambia la historia. Y el Señor me hizo recuerdo esa frase que dijo Napoleón Bonaparte. ¿Alguien se acuerda una frase de Napoleón Bonaparte famosa? No fueron al colegio. Dice: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y cuando el Señor me habla de eso, creo que como generación nos está pasando eso. Y voy a hablar de generación. Y generación no estoy diciendo solamente una edad específica. Quiero que ustedes entiendan que todos ustedes hacen parte de una nueva generación. Y que hay más gente que no está aquí que hace parte de esa nueva generación también. No somos los exclusivos, digamos. Aunque sí somos, porque somos parte de la generación. Pero veo muchas veces una generación que, pudiendo ser diferente, que pudiendo conquistar más, que pudiendo vivir diferente, actuar diferente, creer diferente, que pudiendo vivir diferente a sus padres, están repitiendo lo mismo. ¿Saben qué? Llega uno a una edad donde uno empieza a parecerse más a sus papás y se hace aburrido. ¿Les ha pasado o no? Y siempre como que se pierde. A mí el Señor me sacudió esta semana y me dijo: Daniel, vos siempre has sido un hombre valiente, de fe, arriesgado. A veces ni me preguntabas, ibas y te metías. ¿Dónde está ese Daniel?, me dijo el Señor. Vos no podés dejar la esencia que yo te di de fe, de ser loco, de meterte a cosas arriesgadas a la que otra gente decía: estás loco. No puedes perder esa esencia. Y a veces hoy vamos a aprender que de nuestro pasado para corregir el presente y lograr el futuro que Dios tiene para nosotros. Y en la Biblia vemos esa figura muy clara en dos generaciones: la generación de Moisés y la generación de Josué. Y la generación de Josué tal vez es, y quiero decir esto, de estas dos generaciones ninguna es mejor. Porque a veces cometemos el error de sentirnos mejores que la generación pasada, pero no estaríamos conquistando hoy si ellos no hubieran conquistado lo que ya conquistaron. Entonces no es que es una generación mejor, pero es una generación de la cual nosotros aprendimos y nos sostuvimos para poder conquistar. Pero la generación de Josué, que nos simboliza a nosotros hoy, y ¿saben qué me decía el Señor? Tú eres la generación de Josué, pero por un tiempo, porque después los tremendos, los youth, nos van a decir Moisés a nosotros. Un día vamos a ser la generación Moisés. Así que aprovechen su tiempo de Josué, porque después vamos a ser Moisés. Y viene otra generación más encendida todavía. Pero la generación de Josué tuvo la oportunidad de aprender de los errores de su padre y de entrar a la tierra prometida. Entonces yo te pregunto, ¿cuál fue la diferencia entre la generación de Moisés y de Josué? ¿Por qué una ingresó y la otra no? ¿Qué fue lo que detuvo a uno y empujó a la otra? Y quiero hablar de esto porque en verdad yo creo, de verdad estoy seguro que somos una generación que entrará a la tierra prometida. Yo de eso, miren, cuando yo no sabía que Dios me iba a traer a Bolivia. No sabía. No estaba en el mapamundi mío, no estaba Bolivia. ¿Ya? Y el Señor me habló y me dio muchas promesas a mí. Pero cuando yo llegué a Bolivia, el Señor me dijo: esta es la tierra que van a conquistar esta generación. Esta es la tierra que te he dado para conquistar. Y hay un llamado muy fuerte. Y entiendo y tengo creo que es algo que hay que discernir espiritualmente. Esto no son palabras nomás. De verdad que, chicos, ustedes son la generación que van a entrar a la tierra prometida. No sé qué significa eso para ustedes. Yo sé que lo vamos a entender más adelante. Pero que somos la generación que entra a la tierra prometida, hablando de manera espiritual y profética. Eso se ve como jóvenes que logran más, que alcanzan más, que establecen lo de Dios, que son jóvenes diferentes. Porque de por sí ya somos, pero a nuestra medida vamos creciendo y nos vamos volviendo, como dije, más como nuestros padres. Por eso quiero hablar lo que nos llevará a la tierra prometida. ¿Cuál es la actitud? El que el Señor nos está diciendo: tengan cuidado. Porque la generación de Moisés también era la que iba a conquistar. Ellos eran los que iban a conquistar. Pero en el camino
hubieron actitudes, motivaciones, pensamientos y acciones que los llevó a ser la generación que murió en el desierto. Y luego pasó la de Josué. Entonces ahí el Señor a Daniel alarma: no se conviertan los que mueran en el desierto. Nosotros no somos los que mueren en el desierto, somos de los que entran a la tierra prometida. Pero hay cosas que necesitamos aprender para alinearnos, para ingresar a la tierra prometida. Hay actitudes y decisiones que, como en el pasado, nos pueden dejar afuera o nos llevan adentro. Ahí donde decimos: no repitamos la historia. Dile al que está a tu lado: no repitas la historia. Somos una generación valiente. ¿Cuántos valientes hay? Sí, claro, pero para hablarle a la chica. Somos una generación sin miedo. Somos una generación que da buenos reportes, que se levantan fe. Somos la generación que no le tenemos miedo a viajar, a sacar pasaporte. No le tenemos miedo, como a mi mamá no me dejaba ver Pokémon. A ustedes los dejaban, a mí no me dejaban ver. Sí, nuestra generación pasada, Shakira era satánica y un montón de cosas. Pero nuestra generación es la generación que ha cambiado, que logra más, que puede estudiar afuera, qué sé yo. La otra generación que tuvo miedo, que vio lo negativo, que escuchó lo que no debía escuchar, no conquistó. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado padres, abuelos decir: si yo hubiera, o yo casi, o por poquito? Y terminan, ¿saben qué? Amargados porque no conquistaron lo que pudieron haber visto. ¿Qué requiere de nosotros el entrar a la tierra prometida? Y agárrense, el libro de Josué, en sus primeros capítulos, Dios le da a Josué lo que necesita él para entrar a la tierra prometida. En 5 capítulos le dice lo que tiene que hacer, y el resto es historia. Josué entra y conquista. Pero vamos a Josué capítulo 1, versículo 2, en donde quiero que vean la promesa de Dios a ti. Porque tú eres, cada vez que diga Josué, eres tú, es nuestra generación. Y quiero que lo veamos no individual, quiero que lo veamos colectivo, porque no va a entrar uno a la tierra, vamos a entrar todos. Y dice Josué 1, 2 al 5: mi siervo Moisés ha muerto, la generación pasada. Por eso tú, Aswan, y todo este pueblo deberán ¿qué? Prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los aswanitas. Oye, tenemos un nuevo nombre, las aswanitas. Suena muy aswanitas. Nombre de valientes hay que buscar. Pero miren esto importante: tal como le prometí. ¿A quién? Atención a esto: la promesa fue dada a la generación pasada, no a ti. Sin la generación pasada no hubieras recibido promesa. Así que más te vale honrar a la generación pasada. Yo, dice Dios, les entregaré a quienes, a ustedes, todo lugar que toquen sus pies. ¿Ya? No van a empezar a patear a la muchacha. Y dice el siguiente versículo: su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante, ¿qué dice? Todos, a ver, digan, todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Dios te está hablando a ti, no está escrito ahorita para otra persona, a ti. Dice: así como estuve con la generación pasada, también estaré contigo. La promesa de Dios es: no te dejaré ni te abandonaré. Esa es la promesa que Dios hoy te está haciendo. Hoy Dios te está prometiendo: voy a estar contigo todos los días de tu vida, no te dejaré y no te abandonaré. Alison, Dios te está hablando a vos. Entonces hay una generación que muere. Eso es entendible, está ok, ya lo sabemos, no hay por qué ocultarlo. Pero la promesa, recuerda, fue dada a ellos. Entonces la promesa que Dios te hace en este proceso que vamos a hablar de entrar a la tierra prometida es su compañía. Es la compañía de Dios mismo. Es Dios diciéndote en este nuevo tiempo y de conquista: es que Dios no te va a dejar, que Dios no te va a abandonar,
que nadie se podrá enfrentar a ti. Yo no sé si están recibiendo esta promesa de Dios. Yo no sé en qué etapa estás a punto de entrar, pero Dios te dice: yo no te voy a abandonar. Nadie te va a poder hacer frente. Yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Voy a estar contigo, dice Dios. Así que lo primero que Dios pide, y le pide a Josué y nos pide a nosotros, dice: sé fuerte y valiente. A ver, digan conmigo: sé fuerte y valiente. Mira lo que dice Josué 1, 6 al 9. Es una instrucción en el siguiente versículo. Síganme, chicos, por favor. Sé fuerte y valiente. Josué: sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido, mira lo que dice: solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Versículo 8. Recita, vamos chicos, síganme. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás. ¿Y qué dice? Y tendrás éxito. Y me encanta como dice en el versículo 9: ya te lo he, ¿qué? Es una orden de Dios. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Alguien dice amén? Esto es un pedido fuerte. Todavía no estoy yendo allá. Esto es un pedido fuerte a nuestra generación de ser valientes. ¿Saben por qué es importante? Porque Él sabía que esta generación iba a tener la tentación de no ser valiente. Se ha levantado una tentación llena de temores, de miedos, de ansiedades, de depresión. Es una generación que tiene miedo. Es un miedo que ha sido ataque del enemigo, porque Dios sabe, el enemigo sabe que si esta generación hace caso a ser fuerte y valiente, entonces va a conquistar lo que Él no quiere que conquistemos. Y a ti te ha paralizado mucho el miedo, y te ha paralizado mucho el temor de qué será que me va a pasar, cómo me irá a ir. Pero tenemos que ser una generación de ser atrevidos, de fe, valientes para conquistar. Es un pedido de Dios: sé valiente, ten valor y firmeza. ¿Para qué? Para la obediencia. Porque cuando vamos a la tierra prometida, los pedidos de Dios no todos van a ser fáciles. Van a haber pedidos difíciles. Y Dios te dice: sé fuerte y sé valiente. Y dice, atención a esto, dile al que está a tu lado: no te desanimes. Y yo no sé cuántos de ustedes hoy vienen desanimados y Dios está diciendo: generación, no te desanimes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Pero nos la pasamos desanimados, chicos. Yo también lucho con desánimo también. Pero es una orden reiterativa y continua de Dios: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. No te desanimes. Te voy a decir algo: no siempre va a haber alguien que te anime. No siempre va a haber alguien que te diga: vamos, lo estás haciendo bien. Pero tú recuerdas la orden del Señor cuando te estás desanimando. No te desanimes, es una orden. Cuando yo me estoy queriendo desanimar, el Señor: sé valiente. Yo te dije que seas valiente. Nada de lloriqueos aquí. Sé valiente, sé esforzado, no te desanimes. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo a donde quiera que vayas. Por eso podemos ser valientes, porque Dios estará con nosotros. Lo que estás viviendo, sea lo que sea. Y mira que esto se los dijo Dios cuando ellos tenían una batalla por delante. Porque pensamos en la tierra prometida y suena todo Disneyland, ¿no? Suena lindo. Pero lo primero que ellos se enfrentaron en la tierra prometida fue guerra, fue batalla, fue pelea. Y por eso les dijo: sé fuerte y sé valiente. No te desanimes, no tengas miedo. Dile al que está a tu lado: no tengas miedo, cabezón. Te voy a decir algo:
La valentía honra a Dios. Yo quiero ver hombres y mujeres valientes en esta generación. Por favor, que se acabe el miedo al que dirán, que se acabe el miedo al futuro, que se acabe el miedo al fracaso. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Es el primer pedido de Dios: sé valiente. Pero el segundo pedido, o lo que podemos aprender de estas paralelo de las dos generaciones, en este punto hay tres cosas: personas correctas, voces correctas y perspectiva correcta. Vamos a ver cómo la generación pasada escogió mal estas tres cosas y por eso no terminó ingresando. En la historia de Moisés, Moisés mandó a 12 espías a espiar la tierra prometida, de los cuales solo 2, digan 2. ¿Algún matemático que me diga cuál es el porcentaje de eso? 2 de 12. ¿Ah? Uy, ustedes no estudian. Yo tampoco, porque yo predico. 12 espías y solo 2 dieron buenos reportes. Solo 2 fueron fuertes y valientes. Los otros 10 se desanimaron, dijeron no podemos, tuvieron poca fe. Sarita, no sé si los aires están bien, yo tengo calor. 10 desanimaron al pueblo, no fueron valientes. Y entonces, ¿saben qué? Jesús aprendió. Josué aprendió. Y cuando fue el momento de Josué, adivinen a cuántos espías mandó. A 2. Josué aprendió de su generación pasada. Este loco Moisés se puso a mandar 12 y solo 2 fueron con buena reporte, y por ese reporte no entraron a la tierra prometida. Entonces Josué dijo: no, yo voy a agarrar a 2 que yo sé que son de fe y los mando a explorar. Y Josué manda solamente a 2 que sabía que iban a escuchar las voces correctas, con la perspectiva correcta. Mira lo que dice en Números 13:17. Esta es la generación de Moisés. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: suban por el Negev hasta llegar a la montaña. Esto es muy importante. Exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Generación de Moisés. Miren la generación de Josué. Josué 2:1. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. No sé si ven la diferencia. La primera generación se puso a ver a los gigantes de la tierra. Fíjense si son débiles, si son fuertes, si son grandes, si son pequeñas. La segunda generación de Josué solo fue a ver la tierra prometida que ya Dios les había dado. La primera generación se fue a ver los imposibles, el por qué no iban a lograrlo, el está difícil. Vayan y fíjense si vamos a poder o no. Josué solo les dijo: vayan y vean la promesa que ya Dios nos dio. No se pongan a ver si hay gigantes, no se pongan a ver si hay imposibles. Vayan y vean la promesa que Dios nos va a dar. Y es una perspectiva totalmente diferente, porque de tu perspectiva depende tu perspectiva depende de tu enfoque. Si te enfocas en los gigantes, te desanimas. En los imposibles, en el dinero, es que yo no puedo, es que mi familia, no vas a entrar. Si nos fijamos es que Bolivia es difícil, es que no vamos a entrar. Pero lo que vamos a ver es la promesa de Dios, la tierra prometida, una nación transformada, estadios llenos de la presencia de Dios, de personas. Yo voy a ver la tierra prometida, yo no voy a ver los gigantes. Y ese enfoque cambia tu perspectiva. Entonces miren lo que pasa más adelante. Porque es muy fácil, ¿sabe? Cuando Dios te da una promesa, es muy fácil enfocarse en lo imposible de la promesa y no en la promesa misma. Y eso fue lo que le pasó a la generación de Moisés. Mira lo que dice Números 13:25. Como fueron a buscar a los gigantes, dice: al cabo de 40 días, Josué 13:25. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explotar aquella tierra, de explorar. Volvieron a Cades en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe.
Miren la perspectiva de estos 12. Fuimos al país que nos enviaste y por cierto, que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero, todos digan pero, el pueblo que allí habita, lo que tú me mandaste a ver, los gigantes, es poderoso. Sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en el Negev, los hititas, los jebuseos, los amorreos viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. No podremos combatir contra esa gente. Mira esto, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Miren lo que decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Ya, cruceños exagerados. Y los hombres que allí vivimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Mira lo que esta generación se sentía. Comparados con ellos parecíamos langostas. Y así nos veían ellos a nosotros. Ellos fueron a buscar gigantes, encontraron gigantes. Su perspectiva fue: es imposible, no se puede lograr. Pero mira Josué 2:23, tu generación. Los 2 hombres emprendieron el regreso bajando de las montañas, vadearon el río y llegaron a donde estaba Josué, hijo de Nun. Allí le relataron todo lo que les había sucedido. Mira el reporte de esta generación. El Señor ha entregado todo el país en nuestras manos. Todos sus habitantes, aquellos gigantes, aquellos anaquitas imposibles de derrotar, tiemblan de miedo ante nosotros. Y me puse a investigar, ¿sabes? Eran los mismos enemigos. Fueron a inspeccionar la misma tierra. Pero una generación dijo: no podemos. Y la otra generación, están muertos de susto por nosotros. Y yo quiero decirte algo: los enemigos te tienen miedo, viejo o vieja. Ese temor, cuando vos tomás posición de hijo de Dios, te tiene miedo. Y en estos días salimos al condominio y había un gato, y mi hijo se asustó por el gato. Y yo le dije a Felipe, le dije algo: hijito, tú eres más grande que el gato te tiene a ti. El gato te tiene miedo a ti. ¿Verdad, papi? ¿Verdad? Ah, no, ya de pelota los ha agarrado los gatos. Pero quiero que entiendan eso. Esos miedos en realidad te tienen miedo a ti. No deberías tú tenerle miedo a ellos, porque el que está contigo es más fuerte. El que está en ti es más fuerte que el que está en el mundo. Sé fuerte y sé valiente, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Deja de ver el mal reporte, deja de ver que no hay plata, deja de ver que no se puede, deja de poner excusas, deja de mirar al gigante y comenzá a ver la promesa que Dios te dio. Yo ya no veo gigantes, yo veo la promesa que Dios me dio. Recuerda. Entonces, es que, y escucha esto: las personas incorrectas que escuchan las voces incorrectas tienen perspectivas incorrectas que desaniman a todos los demás. Entonces yo te pido que nosotros seamos una generación que no desanima. ¿Sabes? Cuando yo quise irme a Australia, un sueño mío, mi hermano me dijo: usted está loco, ¿cómo va a hacer eso? Tuve un montón de gente que me dijo que no. Y yo sé que lo que quieres hacer, tal vez mucha gente te dice no, pero si Dios te dice, va, vos andá nomás. Como Alexandra se vino detrás del tipo. Digo, el Señor. Número 3, esta generación necesita tener una historia gloriosa. Una historia gloriosa. Mira Josué 2:10. Cuando estos 2 espías fueron a ver la tierra, se encontraron con una mujer, una prostituta. Y la mujer le dice esto: tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso, ¿por qué? Por las historias gloriosas. Todos
perdón, ¿dónde está? Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. El mismo enemigo dice esto: yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses tanto en el cielo como en la tierra. El enemigo ya tiene miedo cuando ve la obra de Dios en tu vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el enemigo va a tener miedo cuando tú tienes historias gloriosas con Dios. Ahora escuchen esto, porque esto que había sucedió en la generación de Moisés. O sea, el enemigo tuvo miedo de las obras de la generación de Moisés y dijo: wow, viene una generación peor aún para ellos, que Dios va a hacer cosas aún mayores para ellos. Y otra versión dice que temblaban de miedo, porque ya viene el ejército de Dios y hemos visto cómo Dios los usa. ¿Y por qué esto es importante? Porque los enemigos mayores son internos, ¿ok? Tu mayor lucha no es... Nosotros no tenemos un ejército que matar de frente, humano, espiritual sí, pero tienes un montón de guerra interna dentro tuyo, que tú necesitas recordarle los milagros y las historias gloriosas que ya has vivido. Cuando no tienes plata, yo vi como el Señor ya me proveyó, y ese miedo se calla. Cuando necesitas un milagro y se viene el miedo y nunca lo voy a lograr, pero oye, ya yo vi como el Señor abrió el mar en aquella oportunidad, y de repente ese miedo se va porque le recuerda la historia gloriosa de que en verdad Dios ha estado contigo, Dios está contigo y Dios estará contigo todos los días de tu vida. Entonces todos acá tienen una historia gloriosa de algo que Dios ya hizo. Tienes que recordarlo. Recuérdale a tu miedo lo que Dios ya hizo por ti. Miedo a fracasar, recuerda aquella vez que Dios hizo un milagro y obró. Recuerda lo que Dios ya hizo por ti. Dile al que está a tu lado: recuerda. Número 4, aprendamos para ingresar a la tierra prometida. Hay que ser guiados por la presencia de Dios. Ese es el punto número 4. Guiados por la presencia de Dios. Josué 3. Síganme, chicos, por favor, conmigo. Josué 3, 2 al 4. Dice: al cabo de 3 días los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento. Ellos ya estaban a punto de entrar con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha, que dice, detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Ese pasaje me encantó. Moisés y su generación tenían la nube y la columna de fuego. La generación de Josué tenía el tabernáculo que los guiaba. Esta generación, nosotros, yo, tenemos que movernos detrás de la presencia de Dios. Les dijo: cuando arranque el tabernáculo, ustedes háganse detrás de la presencia de Dios, detrás del tabernáculo que simboliza la presencia de Dios, y comiencen a caminar detrás de ella. ¿Saben por qué me encantó? Les dicen: porque están yendo a un lugar que no conocen. Pero si van detrás de la presencia de Dios, saben por dónde es el camino. Y yo a veces me siento guiando una iglesia a un lugar que no sé dónde, que no conozco. Dios nos está llevando a profundidades espirituales que no conocemos, pero siempre y cuando estemos detrás de la presencia, el camino es seguro. Nosotros estamos caminando detrás de la presencia de Dios. Si Él se mueve, yo me muevo. Si Él avanza, yo avanzo. Si Él se queda quieto, yo me quedo quieto. Y si vienen los enemigos de frente, baila, porque ahí está la presencia de Dios y no nos puede hacer daño. Entonces, y me encanta, dice, así sabrán por dónde ir. ¿Tienes dudas de decisiones? Ve detrás de la presencia de Dios. ¿Tienes preguntas de por dónde ir? Si lo hago, si no lo hago, si es Él, si no es Él, si es esto, si es esta carrera, si es esto. Ve detrás de la presencia de Dios. Detrás de la presencia. Cuando vamos detrás de la presencia de Dios, no hay pérdida. Vamos detrás de la presencia de Dios, porque Él estará contigo. ¿Cuándo?
todos los días de tu vida. Siempre y cuando sigamos la presencia de Dios, vamos a saber cuál es el camino que hay que seguir. Amén. Número 5, me apuro un poquito. Sigue avanzando. Dile al que está a tu lado: sigue avanzando. Grítale, empújalo, una cachetada. ¡Pah! No voy a leer todo eso, se los voy a resumir. La generación de Moisés, vienen los egipcios detrás y ellos están corriendo y llegan a un punto donde hay un río. Y la generación de Moisés se arruga. Y Moisés sale corriendo a donde Dios y le dice: Dios, ¿qué hacemos? ¿Y sabe qué le dice Dios? Aquí está, vamos al versículo 15, Éxodo 14:15. Pero el Señor le dijo a Moisés: mira, ¿por qué estás orando? ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los aswanitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los aswanitas lo crucen sobre terreno seco. Se arrugaron. Señor, ¿qué hacemos? Pero si te dije que marches. Generación de Josué. Y esta es más exagerada, porque cuando Josué está a punto de entrar a la tierra prometida, lo único que dividía a ellos y la tierra prometida era un río. Pero el río, aquí dice que en esa época era la época donde el río estaba más alto y se desbordaba. En la época de Moisés no dice eso. Lo pueden poner, chicos, en Josué 3:14. En el versículo 15, mire lo que dice en Josué 3, es el versículo que está antes a ese. Ahora bien, ahí en el 15, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. Fue el peor momento para cruzar. Estaba paqueti. ¿Y saben qué me encanta? La generación de Moisés hizo esto. Vamos caminando, vienen los egipcios, llegó el río. Señor, ¿qué hacemos? La generación de Josué, ¿saben qué hizo? Empezó a caminar, había un río, se mojaron los tobillos, se secó el agua y caminaron. Nunca se detuvieron. Uy, caramba. La generación de Josué no se detuvo, siguió caminando, no tuvo miedo, porque Dios le dijo: sigue avanzando, viene agua, me mojo. Yo ¿qué habrán pensado? No, algo va a hacer el Señor, pero vamos para adelante. Y empezaron a caminar y dice la palabra que se tuvieron que mojar los tobillos. ¿Ustedes se han mojado los tobillos? A puchi huele eso, ¿no ve? Y se le hacen callos a uno y se pela la piel cuando camina con zapatos y tobillos mojados y con medias. Bueno, el Señor dijo que íbamos a cruzar. Y o sea, el río estaba desbordándose. Pero esa generación fuerte y valiente: no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor estará contigo aunque el río se esté desbordando. Para adelante, dijo: señores, vamos. Ellos siguieron avanzando. Algunos de nosotros sentimos el agua en los tobillos y dijimos: no, ya no más. Pero el Señor te está diciendo: sigue marchando. Y ellos marcharon y el Señor abrió el mar. No te quedes viendo el río, dale para adentro. Vas a ver un milagro de Dios. Amén. 6. La diferencia de espíritus. Esta generación tenía un espíritu de agradecimiento y adoración. ¿Sabes qué sucedió cuando la generación de Moisés cruzó el río? Rápidamente comenzaron a quejarse. Que tenemos hambre, que por qué maná, que queremos carne, que estábamos mejor en Egipto, que tales y pascuales. O sea, empezaron a quejarse todo el tiempo y a pedir Egipto. Pero esta generación de Josué no había conocido Egipto, habían escuchado de ella. Solo le habían contado. Pero cuando la generación de Josué cruzó el río, la historia que les conté ahorita, ellos se aseguraron de agarrar. Escuchen lo que hicieron. Se regresaron al río seco, agarraron 12 piedras, fueron al otro lado y construyeron un altar a Dios. Una generación construyó un altar a la queja. Esta generación construyó un altar de adoración.
Porque dice la palabra de Dios en Josué 4:20 al 24: entonces Josué erigió allí las piedras que habían tomado del cauce del Jordán y se dirigió a los israelitas. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten ¿por qué están estas piedras aquí?, ustedes les responderán: porque el pueblo de Aswan cruzó el río Jordán en seco. El Señor Dios de ustedes hizo lo mismo que había hecho con el Mar Rojo cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Entonces una generación se empezó a quejar, pero la otra generación dijo: vamos a construir un altar para que nuestros hijos sepan que tenemos un Dios poderoso. Eso es un espíritu de adoración y de gratitud. ¡Wow! Todo el mundo tiene que saber lo que Dios hizo. Josué rápidamente le dio la gloria a Dios y se aseguró de que el pueblo viviera en adoración y en gratitud. Oigan, Dios acaba de hacer algo enorme. Hagamos, no sé, subamos un álbum en Instagram para que nuestros hijos vean lo que hicimos. Yo no sé, algo para que nuestros hijos, esto que estamos construyendo le va a quedar a nuestros hijos. Número 7. Dios dio la orden a las dos generaciones de destruir por completo los enemigos y no hacer tratos con ellos. Dice Deuteronomio 7, 2 al 6: cuando el Señor tu Dios te las haya entregado, la tierra prometida, y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas, ¿qué dice? Por completo a los enemigos. No harás ningún pacto con ellos, ni les tendrás compasión. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Versículo 5: esto es lo que harás con esas naciones, con los enemigos: destruirás sus altares, romperás sus piedras sagradas, derribarás sus imágenes de la diosa Será y les prenderás fuego a sus ídolos, porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo que dice santo. Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Cuando tú lees, la generación de Moisés hizo acuerdos con los enemigos, se casaron con sus enemigos. Déjame pasar y no te mato. No mataron a todos los enemigos. Y la palabra de Dios dice que si no matas a todos tus enemigos, te serán como una astilla en tu costado que no te dejará caminar. Y chicos, Dios nos está mandando a matar todos los enemigos, porque si no, esos enemigos nos van a hacer retroceder. Todos los enemigos es matar toda esa cultura, matar todos esos pecados, matar todo lo que Dios pida que mate. ¿Cuáles son tus enemigos? Eso es algo que tú tienes que saber. Y dice: maten a todos los enemigos. Deja de negociar que un poquito que yo puedo, es que esa es mi debilidad. No, el Señor quiere que destruyas todo, porque si no te serán como espina en el costado y no te dejarán caminar. Destruye todos los enemigos. Dile al que está a tu lado: destruye tus enemigos. La generación de Josué arrasó con todo, los mató a todos. Los mató a todos. No se quedó ni con la vaca. Y quiero cerrar con esto. Número 8: arrancar Egipto. ¿Saben cómo se llama Josué 5? El título de ese capítulo: liberación del oprobio egipcio. Josué 5:9 dice: luego el Señor le dijo a Josué, ya estamos llegando al final: hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Alguna vez escuché algún predicador, no me acuerdo quién fue o qué habrá sido, alguna vez escuché de que el pueblo de Israel salió de Egipto en 40 días, pero a Dios le tomó 40 años sacar a Egipto de Israel. Entre las plagas y demás, en 40 días ellos salieron, pero 40 años costó sacar Egipto dentro de ellos. Ellos seguían anhelando, seguían pidiendo, seguían con las costumbres, un montón de cosas. Y creo que con lo que Dios está diciendo de que Dios te quita el oprobio de Egipto,
te está diciendo: no vivas más en esclavitud de mente, de corazón, de religiosidad. ¿Sabes cómo les quitó el oprobio? Si ustedes leen en ese pasaje Josué 5, antes de conquistar les dijo: circuncídense. ¿Sabe qué significa eso? Significaba consagración. El Señor les estaba diciendo: ustedes son escogidos, ustedes son mi pueblo, y les arranco el oprobio de Egipto. El oprobio de Egipto es la vergüenza de haber sido esclavo, es la vergüenza de haber sido maltratado, es la vergüenza de haber sido exiliado, expulsado. Y lo que quiero decirte es que esto fue purificación. Los apartó, los separó, los hizo suyo. Y lo que el Señor me pide decirte es esto: ya no eres el mismo. Deja tu pasado, porque hoy el Señor te arranca el oprobio de Egipto, te arranca la esclavitud, te arranca la cultura de tu familia negativa, te arranca los temores, te arranca la esclavitud de esa adicción, te arranca todo lo que simboliza Egipto, que es la vida sin Cristo. Hoy el Señor la arranca por completo. Oprobio significa vergüenza, peso, atadura. El Señor arranca el oprobio de Egipto. Y esto es algo que el Señor, mientras escribía, me ponía a decirles. Me dijo: Daniel, escribe esto. No es para todos, es para algunos. Yo sé que admiras a tu papá, a tu mamá y lo que ellos han hecho, pero Dios te va a llevar a ser más que ellos. No repitas la historia de ellos. Y está bien admirarlos, pero está mal querer ser como ellos y no ser más, cuando Dios quiere que seas más. Dios quiere que esta generación sea más, alcance más, conquiste. La generación de Moisés hizo un montón, pero Dios quería que Josué y su generación conquistaran más, hicieran más, y seguía honrando y seguía amando y todo. Pero Dios tiene más, porque Dios quiere que conquistes lo que Dios te ha puesto por delante. Entonces, chicos, nosotros somos una generación diferente. Amén. Cambiemos la historia, no hagamos lo mismo. ¿Dónde está tu valentía? Rápido, los pedidos del Señor. Sé fuerte y valiente. Escoger las personas correctas, escuchar las voces correctas, tener la perspectiva correcta, tener una historia gloriosa, ser guiados por la presencia de Dios, seguir avanzando, tener un espíritu agradecido y de agradecimiento y adoración, destruir por completo los enemigos, y el Señor arrancará el oprobio de Egipto. Amén. Pónganse de pie, porfa, chicos, vamos a orar. Quiero que oremos así. Cierra tus ojos, porque el Señor va a arrancar el oprobio de Egipto en ti. Esa cultura que Él necesita cambiar en ti, el Señor arranca Egipto de ti. Esos viejos hábitos, esa esclavitud, esa cultura de antes, ese rencor, falta de perdón, esas costumbres, esa opresión del pecado, ese enfoque en lo negativo, esa queja. El Señor arranca el oprobio de Egipto que hay en ti. Y el Señor te dice: sé fuerte y valiente, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y yo te pido que juntos levantemos las manos al cielo. Levanta las manos para que escuches esta oración. Dile: Señor, hoy estamos presentes, una nueva generación que desea ser la generación de Josué, que desea ser una generación valiente. Yo lo veo, Dios. Yo veo una nueva generación. Yo veo gente valiente y esforzada. No te desanimes. Sé fuerte y sé valiente, porque yo te he entregado esta tierra prometida.
Sigue avanzando. Recuerda lo que ya he hecho. Ve detrás de mi presencia. Sé agradecido y adórame. Destruye todos los enemigos. Hoy dile eso al Señor. Señor, ya no voy a hacer tratos con los enemigos, con este pecado, con esta adicción, con esto en mi cultura. Ya no voy a ser amigos de esto. Destruye ese enemigo. Si eso tiene que ser con terminar una relación, con decidir algo, con dejar una adicción, lo que sea, no hagas trato con eso, porque te será un estorbo en tu caminar. No hagas negocio con los enemigos en tu mente. Señor, esta es una generación valiente, y en el nombre de Jesús, Señor, porque me lo has pedido, los encomiendo en tu nombre para conquistar todo lo que tú quieres que esta generación conquiste. Generación valiente, generación valiente, generación sin miedo, generación que conquista la tierra prometida. Señor, lo veremos en el nombre de Jesús. Lo creo, Señor, lo hablo, lo veremos. Seguimos marchando sin temores, derrotando todos los enemigos. Esta es la generación sin miedo. Sacúdete el miedo. No te desanimes, porque yo estoy contigo. Señor, ayúdame a no desanimarme y avanzar, Padre. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén.